Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has dado tu bendita Torah. Bendito seas tú, Abba Kadosh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua. Padre eterno, recibimos tu consejo, tu enseñanza, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Tomen asiento, mis amados Ajim. Vamos a compartir la bendita palabra y dando gracias al Eterno por esta oportunidad. El tema del día de hoy se titula Mandamiento versus Tradición. Mandamiento versus tradición. Corresponde a nuestra serie de estudios de mandamiento de hombres. Vamos a ir explicando un poquito acerca de lo que es la tradición. La tradición se podría definir como un sistema de ideas culturales y comportamientos propios. En este caso estamos hablando del judaísmo ortodoxo. Entonces, ¿qué sucede si una tradición en particular rebasa los límites de la definición de la cultura y toma un rol más restrictivo en convertirse en ley normativa de una comunidad? Algo que los judíos llaman la halajá, de lo que vamos a explicar un poquito más adelante. En otras palabras, mis amados, ¿qué si una costumbre o una tradición judía en particular es aceptada y practicada por la comunidad completa por un periodo de tiempo extendido? ¿Permanece en la categoría de una mera tradición o puede quizás pasar por una metamorfosis para llegar a convertirse en algo más que solo una tradición familiar o de una comunidad? Bueno, de acuerdo con la forma que la cultura judía funciona, una costumbre o una tradición puede, en un sentido, crecer o poseer vida propia y convertirse en vinculante de una comunidad, lo que es llamado como el judaísmo normativo. Ahora, supongan que uno en la familia o comunidad rehúsa aceptar esta o aquella tradición, en particular como ha sido adoptada por el resto de los miembros de esa comunidad. De acuerdo a la cultura y tradición judía, este tipo de actitud puede resultar en ser echado de la sinagoga, de la colectividad de la comunidad, y puesto bajo una prohibición que se le llama en hebreo jerem. Ese significado que nadie puede hablarte o comer contigo hasta que tú endereces tu senda. Es un sistema de prisión entre tus compañeros que sistemáticamente elimina a todos los inconformistas y a menudo produce sus resultados deseados. Uno aún puede ser físicamente echado de una comunidad. Ahora bien, ¿qué sucede si la tradición va un paso más y se pone en el camino de lo que la Torá Kedoshá enseña y realmente termina reformando o cambiando las palabras de Abba Kadosh y Yahweh Sebaot, esencialmente haciendo que los mandamientos que el Eterno dio ya no tengan tanto efecto? Bueno, en este caso, si esto fuera a suceder, los judíos ortodoxos fueran culpables de romper el pacto divino que está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y vaya conmigo, amado, para leer este versículo. Deuteronomio, quinto libro de la Torá, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice la Escritura: para obedecer las mitzvot de Yahweh tu Elohim, que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo, ni tampoco le resten. Vamos a entender un poquito el problema que Yeshua HaMashiach también tuvo. El problema es que la tradición no es mala, pero si va en contra de la Torá o se pone más por encima, digamos, del precepto de la Torá, entonces sí es problema. Vamos a hablar un poquito de lo que en el judaísmo ortodoxo se maneja, la ley rabínica y la autoridad rabínica. El judaísmo ortodoxo cree que no solo hubo una Torá escrita en el monte Sinaí, y esto ya lo hemos explicado
en el tema número 1 de Historia del Talmud, sino que ellos también creen que hay una ley no escrita llamada la Torá oral, es decir, la ley oral. La Torá escrita es llamada en hebreo Torah Shebichtav, pero a esa Torá oral ellos le llaman Torah Shebe'al Peh. Ahora es enseñado por los rabinos que la Torá escrita, con todas sus divinas instrucciones, sus metáforas y todas las enseñanzas, historias numerosas de las buenas y malas obras del pueblo de Israel, necesitaban más explicación y clarificación. De acuerdo a los rabinos, entre comillas, Yahweh proveyó para estas explicaciones y clarificaciones adicionales por darle a Moshe, nuestro dador de la Torá, otro juego de leyes más, pero oralmente. Ahora, la advertencia es que esta ley oral, entre comillas, no estaba supuesta a estar escrita. Estaba supuesta a ser pasada de boca en boca, de maestro a estudiante y mantenida de esa forma. De hecho, era enseñado por los rabinos que sin la Torá oral era concebible que la mayoría de nosotros estaríamos perdidos tratando de entender la Torá escrita. Nosotros quizá la malinterpretaríamos y así no cumpliéramos los mandatos debidamente. Pero fíjense en ustedes qué importante que es entender esto. Esto es ponerle un cerco a la Torá. Los mandamientos fueron dados para estudiarlos, la Torá escrita. Son los requerimientos para el diario vivir. Por lo tanto, ellos dicen que si nosotros no estudiáramos la ley oral, no los entenderíamos o los haríamos mal, lo que causaría a la congregación completa de Israel enfrentarse a castigo divino. Bajo este escenario, tendríamos esencialmente una nación de hebreos, judíos, que no pueden propiamente discernir la voluntad de Yahweh como revelada en las palabras escritas pasadas por Moshe. Esto no sería bueno, ya que desharía nuestra identidad nacional y nuestra unidad. Considerando esto como peligroso, este elaborado sistema de enseñanzas que los escribas y fariseos llamaron incondicionalmente la ley oral o la Mesorá, que son tradiciones pasadas por Moshe en el Sinaí, según ellos, allí se construye, dicen. Interesantemente, ellos la llamaron una cerca. Hay una palabra aramea, que es la palabra siag, que significa una cerca de separación. Esta cerca, según ellos, sirvió para elevar a los puros y alumbrados rabinos, entre comillas, y mantenerlos a una distancia segura de las masas ignorantes e inmundas. La ley oral promovía autoridad farisaica y significaba que sólo los escribas y fariseos, y más tarde llamados los rabinos, eran los únicos que tenían suficiente entrenamiento, perspicacia y conocimiento para guiar a todo Israel a través de las dificultades del correcto entendimiento y la aplicación de los mandamientos escritos en la Torá. Como los escribas y fariseos entendían los asuntos, era su creencia que la gente común, es decir, los Amaretz, no eran lo suficientemente inteligentes para poder comprender la Torá escrita. O si eran suficientemente inteligentes, siempre habría algunos que aplicarían erróneamente los mandamientos en formas que no complacerían al Creador, creando en la mente de los confiables rabinos, entre comillas, una desunión entre nosotros. Imagínense tener muchas formas diferentes de interpretar los mandamientos Kadoshim. Para los rabinos esto era totalmente inaceptable y algo que serviría para atraer la ira de Yahweh y derrumbar la identidad nacional. Entonces así, de los escribas y fariseos, la autoridad rabínica nació para traer uniformidad nacional y consistencia religiosa a la estructura religiosa del judaísmo. Alrededor del tiempo de Hillel y Shammai, en el año 30 antes de la era común, antes del Mashiach,
Algunas reglas de interpretación establecidas fueron ubicadas junto con poner toda autoridad sobre interpretación de la Torá en las manos de unos pocos selectos doctos, pero seguramente no en las manos de la gente común, los Am-Haaretz. Tomó un poco de tiempo para que el plan fuera firmemente aceptado y arraigado en el pensamiento hebreo, pero eventualmente echó raíces en el segundo siglo bajo Akiva, el jefe rabino del judaísmo en aquellos tiempos y el padre de los rabinos del día moderno. Temprano, durante el primer siglo de esta era común, cuando los escribas y fariseos estaban imponiendo su autoridad en los asuntos de la ley oral, fueron Yeshua y Shaul quien vino después y trató de poner este creciente monstruo bajo control antes de que destruyera a su alcance a los gentiles, incluyendo a aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras que fue Yeshua quien trabajó contra este Goliat de la emergente ley oral y su autoridad en Jerusalén, fue Shaul que hizo tanto, si no más, progreso entre los prosélitos gentiles del Imperio Romano. Y como se cree que él los trató de proteger de las manos de sus hermanos judíos y proponentes de la ley oral, los fariseos. Sin embargo, cuanto dominio él tuvo sobre las mentes de sus conversos, hay muchos que llegaron a malentender a Shaul. Vamos a ir a Hechos, capítulo 21, desde el versículo 17 al 24. Libro de Hechos, capítulo 21, versículo 17 hasta el versículo 24. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Shaul entró con nosotros a ver a Jacob, y todos los ancianos se juntaron, a los cuales, cuando los hubo saludado, contó en detalle lo que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Adonai y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la Torá, pero fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moshe a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. ¿Qué hay, pues? En todo caso es necesario que la multitud se junte, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen votos sobre sí. Tomando a estos contigo, purifícate con ellos, y gaste por ellos, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la Torá. Entonces buscaron destruirlo a él por su tal actitud renegada, entre comillas, en contra del sistema farisaico en el cual él había sido criado. Recuerden que Shaul vivió bajo las estrictas doctrinas de los fariseos, como enseñado por su maestro Gamaliel I. Si miramos en Hechos, capítulo 5, versículo 34, dice la Escritura: entonces, levantándose él en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. También en Hechos 22, versículo 3, dice la Escritura: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de la Torá, como todos vosotros sois hoy. Quien lo tenía subyugado a sus enseñanzas de seguir a la autoridad farisaica y ley oral por la mayor parte de su vida adulta joven. Por esto tomó un milagro del mismo cielo para volverlo de esos caminos. Pero una vez que él había sido reeducado en las enseñanzas de Yeshua y sacado del sistema en el cual él creció, ese de Hillel y las influencias de Shammai, Shaul se convirtió en un peligro para todos aquellos, promoviendo su autoridad. Tal como Yeshua, él tenía una brillante habilidad para discutir poderosamente usando el Tanaj,
para decir que sus oponentes no estaban guardando la Torá de Yahweh, como revelada en la ley. Y Yeshua dijo lo mismo, y está escrito en Yohanan, capítulo 5, versículos 44 al 47. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria de que solo Elohim es. No penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moshe, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creéis a mis palabras? El problema es que sencillamente Shaul sabía mucho y por lo tanto él tenía muchos enemigos entre los religiosos fariseos. Hombres que él sabía estaban decididos a borrarlo del mapa por su impacto, así como hicieron a Yeshua y a Jacob, Yohanan, Kefa, Esteban y a muchos otros. La autoridad farisaica y la ley oral eran el motor doctrinal que había hecho a muchos judíos y gentiles atados fuertemente con una soga a su cuello. No solo esto afectó a los judíos, sino también creó un inmenso problema para el trabajo de los talmidín de Yeshua, que estaban trabajando entre las multitudes de los goim, es decir, de los gentiles. Así que, con un poco de trasfondo, quizá usted pueda ver por qué Kefa diría algo como esto a los ancianos de la corte judía, todos gobernados por los seguidores de Yeshua, como registrado en Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice entonces, ¿por qué están ustedes poniendo a Yahweh a prueba, ahora poniendo un yugo en el cuello de los talmidín, que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar? Esto obviamente no necesita ninguna explicación. Aquí está más que claro lo que estaban haciendo. Las leyes y costumbres farisaicas fueron un problema también para el pueblo. Vamos a repasar ahora 4 clasificaciones de lo que es la ley oral. Cada una de ellas contribuyendo a los malos entendimientos hasta el día de hoy, obviamente mal interpretado. La halajá significa la ley tradicional del judaísmo ortodoxo, es decir, el precepto de cómo uno vive, es la forma de comportarse, la halajá, cómo guarda un mandamiento, la cual es derivada del mandamiento bíblico en la Torá hebrea, usando ciertos métodos hermenéuticos de interpretación diseñados exclusivamente por los rabinos. Y vamos a explicar un poquito esto. Uno de ellos son las 7 reglas de Hillel, también las 13 reglas de Ismael y las 32 reglas de Eliezer. Vamos a explicar un poquito. Las 7 reglas de Hillel sirvieron como la base para el diseño de las 13 reglas de Ismael y las 32 reglas de Eliezer. Las 7 reglas de Hillel son, la primera es Kal Vajomer, que se refiere a un método para derivar leyes bíblicas por un peso alágico, de ligero y pesado, o menor o mayor. Por ejemplo, en Jeremías 12:5 dice, si compitiendo con los corredores de a pie te agota, Kal Vajomer, ¿cómo competirás con caballos? Puedes sentirte seguro en una tierra en paz, pero ¿cómo te sentirás en la maleza espesa del Yardén? La segunda es la Gezerah Shabbat. Bueno, en esta regla, una palabra común aparece en 2 lugares diferentes en la Torá, permitiendo para las especificaciones de una palabra puedan ser aplicadas a otra palabra y así derivar una ley para su uso común. La tercera es Vinyana Mijatu Behat. Esta regla, este método de interpretación, envuelve encontrar un principio general enseñado en una ley de la Torá. Un padre usando solo un pasaje bíblico como prueba. La cuarta regla es Vinyan Av Mishne Ketuvim. Esta regla es la misma como la regla número 3, excepto para encontrar un principio general, es decir, un padre enseñado en una ley en la Torá.
uno usa 2 o más pasajes como prueba. La quinta ley es klal uferet o feter uklal. Este método por el cual una afirmación general es hecha, seguida de una afirmación particular o una afirmación particular es hecha, la cual entonces es seguida por una afirmación general. Lo que sale de esto último segundo, ya sea una afirmación general o una afirmación particular, es entendido ser un principio significando o lo que es intencionado para ley en el pasaje. Por ejemplo, en Vayikra 1:2 dice, habla de Israel, habla a los hijos de Israel, diles a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal. Eso es una afirmación general. Del rebaño o de la manada. Eso es una afirmación particular. ¿Sí? De la categoría general de animales, solo aquellos de la manada o rebaño son intencionados y no todos los animales. Entonces la sexta regla que ellos ponen es Kayot Sevo Bemakom Acher. Esta regla hace una comparación de pasukim, de versículos bíblicos similares y su enseñanza general. Y entonces deriva una ley de la comparación. La séptima regla es Dabar Halamet Mein Yano. Simplemente esta es una ley derivada del contexto. Por ejemplo, en Vayikra, en Levítico 19:11, dice, no se roben, defrauden o mientan el uno al otro. Significa exactamente esto, como puedes ver por su contexto. De nuevo, estas 7 reglas de Hillel sirven como cimiento para las 13 reglas, dijimos, de Ishmael y las 32 reglas de Eliezer, cuáles son métodos adicionales para extraer leyes halágicas, según ellos, de la Torá. El ejemplo de la halajá puede ser entendida como bíblica o rabínica. La halajá bíblica es un mandamiento directo o una serie de mandamientos en la Torá escrita. La halajá rabínica comienza con un texto bíblico y después lo manipula usando interpretaciones extensas, algunas de las cuales ya han sido mostradas con Hillel. Vamos a examinar un poco esto. Dice la Escritura, ningún trabajo puede ser hecho en Shabbat. En Shemot, en Éxodo 31:14, por lo tanto observarán el Shabbat porque es Kadosh para ustedes. Este es un mandamiento divino. De acuerdo a la bendita Torá, está prohibido hacer cualquier trabajo. Dice la Escritura, Kol melajá, ¿sí? Toda melajá. La melajá en Shabbat no se puede hacer. Sin embargo, los rabinos añadieron 39 tipos de trabajos, o melajot, e hicieron estas 39 subcategorías añadidas prohibidas en Shabbat. Pero no solamente las 39 melajot, sino las toladot, que son aún más derivados de las melajot. Otro ejemplo es que los varones tienen que ser circuncidados, ¿sí? La mitzvah de Brit Milá. En Bereshit, capítulo 17, versículo 12, dice, generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu zerá, dice el pasuk hebreo, ¿sí? De tu descendencia. La interpretación tradicional de este mandamiento divino es que todos los varones de 8 días de nacidos tienen que tener el prepucio de su órgano removido. Aplica aún a los sirvientes nacidos en la casa. Si un sirviente es comprado por dinero entre los extranjeros, quien no es del pueblo hebreo, la circuncisión también es requerida. Sin embargo, ha habido una halajá rabínica, una ley normativa, entre comillas, derivada de este pasaje, con reglas, digamos, demasiado numerosas como para poder explicarlas ahora. Algunas de las variaciones de estos pueden ser encontradas en el Talmud de Babilonia, en Yevamot 47a y b. Y estas fueron las que causaron la mayor parte de las controversias de Shaul con los, entre comillas, rabinos de aquel entonces. Otro ejemplo es no causar un fuego que arda en Shabbat. ¿Sí? Está escrito en Shemot 35,
Verso 3, no encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Bueno, de este precepto, de este mandamiento de la Torah escrita, nace una halajá rabínica que uno puede tener un fuego encendido en Shabbat, siempre y cuando haya sido encendido antes que el Shabbat comenzara, en contraste al mandamiento escritural de no causar un fuego o que sea sostenido en Shabbat, lo cual significa que ningún fuego esté encendido en Shabbat. Así que la halajá de los rabinos ha cambiado la Torá. Incluso prohíben encender aparatos eléctricos porque interpretan que la electricidad es fuego y la Torá no especifica en cuanto a ello. Otro pasuk en Éxodo 23, versículo 2 al 3, es de no pervertir la justicia y buscar solamente la emet, la verdad. Dice, no sigas a la turba cuando hace algo que es malo y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. Ni mostrarás deferencia al pobre en su disputa. Bueno, en este ejemplo de halajá, los rabinos aplican una medida de edición creativa por forzar el texto para revelar una nueva ley, entre comillas. Ellos hacen esto por tachar lo que ellos consideran irrelevante y toman solo lo que es necesitado para apoyar su punto de vista. De aquí ellos llegan a esta interpretación. No sigas a la turba cuando hace algo que es malo y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia, ni mostrarás deferencia al pobre en su disputa. No importa lo forzada que es la interpretación, esta aún es una regulación halágica impuesta sobre Israel. Estamos obligados a inclinarnos tras la mayoría, significando que tenemos que obedecer la mayoría en los dictámenes rabínicos. Y le voy a mostrar algunos ejemplos. En Berajot 37a, en el Talmud, Akiva dijo, la halajá es determinada por la mayoría. Vamos a ver otra ley de la Torah escrita, de la cual la halajá es derivada. Es establecer las fechas designadas de Yahweh. De nuevo, por medio de alguna interpretación creativa, los rabinos dicen que ellos tienen la autoridad para proclamar festividades divinas, sin importar que la proclamación esté de acuerdo a los tiempos designados de Yahweh, o no. Aquí el pasaje realmente traducido del hebreo, en Éxodo, capítulo 23, versículo 4, dice, estos son los tiempos designados de Yahweh, las convocaciones, kedoshim, que proclamarán en sus tiempos designados. Estos rabinos, entre comillas, han editado extensamente este texto para que diga que ellos son los que tienen la obligación de proclamar los tiempos de Yahweh cuando ellos los crean conveniente. Ellos lo ponen de esta manera, en Shemot 23.4, estos son los tiempos designados de Hashem, las convocaciones Kadoshim que ustedes los rabinos proclamarán en sus tiempos designados. Entonces usted va a ver cantidad de fiestas en el judaísmo ortodoxo que son fiestas creadas por los hombres, son mandamientos de hombres, no son preceptos dados por el Kadosh Baruj Hu. Ahora, dice 3 veces los proclamarás, pero ellos lo leen 3 veces, los proclamaremos, nosotros los rabinos. Y eso lo afirma también Rashi en el Talmud babilónico, en Rosh Hashanah, Tratado de Rosh Hashanah 25a. Rabí Akiva, hablando con Rabí Yoshua, dice, el texto dice ustedes, indicando que ustedes pueden arreglar las festividades. Aunque si erraran inadvertidamente, ustedes aún así errarán deliberadamente. Ustedes, aún si fueran engañados, no importa, dice Rosh Hashanah 25a. Estos son solo ejemplos de algunas de las leyes que son catalogadas como halajá, entre comillas, para que todo Israel viva por ellas. Brevemente, aquí un número de leyes de halajot, que es el plural de halajá, que son derivadas de la Torah escrita de Moshe y aplicadas como regulaciones en el judaísmo ortodoxo. Una es la ley contra el matrimonio con la que fue esposa y de quien se divorció y ahora ha estado casada y divorciada de otro hombre.
Supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después le encuentra algo desagradable porque él la ha encontrado ofensiva en alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, es un get en hebreo, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre, pero al segundo hombre ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio. Se lo da a ella y la envía fuera de su casa, o el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa, porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Yahweh. No traerás pecado, dice la Escritura, en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia. Sí, eso está en Deuteronomio, en Devarim 24, versículo 1 al 4. Ahora, los rabinos, entre comillas, permitieron lo que la Torá prohibió, interpretando la ley de la halitzá, y después enseñaron condiciones para lo prohibido. En Yevamot 12a. Los rabinos tienen el derecho de anular cualquier matrimonio que no está en conformidad con sus decretos, dice Yevamot 90b. Una regla que el estudio de las leyes de sacrificio son si como uno los ofreciera. Pesictá 60b. Una regla que si uno estudia Torá, entonces no hay necesidad para ofrendas quemadas, ofrendas de pecado, ofrendas de grano u ofrendas de culpa, dice Menajot 110a. Una regla que la mesa donde uno come en el hogar es ahora un reemplazo para la expiación, puesto que no hay un templo y un altar para hacer el trabajo, dice Hagigá 27a. Una pregunta desconcertante: ¿no hace esto un lugar alto de nuestra propia casa? Una regla que uno ora en Erev Shabbat y recita, y así los cielos y la tierra fueron terminados. Su iniquidad es quitada y el pecado es purgado. Shabbat 119b. Todos estos son algunos de los ejemplos de tantas tradiciones y mandamientos de hombre y malas interpretaciones de la Torá. De hecho, estuvimos compartiendo ya en otros estudios anteriores que el mismo Talmud muestra un relato donde un rabino se pone a debatir con el Creador y dice el Talmud que el rabino salió ganando. Es por ello que todo en el judaísmo, lo que diga un rabino, lo que digan los sabios, es más importante que lo que dice el Kadosh Baruj Hu. Otro ejemplo es la minhag. La minhag es una costumbre hebrea o judía, generalmente entendida como una forma de hacer algo de acuerdo a la costumbre del judaísmo. Por ejemplo, es una costumbre común para los varones judíos hacer aliyá, es decir, subir. ¿Qué es aliyá? Aliyá significa leer, subir en la sinagoga y leer el rollo de la Torá en Shabbat. Incluso hay un verso sobre esto en el Brit Hadashá. En Lucas 4:16 dice: entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer el rollo, el Sefer Torah. Entonces acá vemos que esto es una minhag y no quebranta la Torá, por el contrario, es una tradición buena. Otra dice en Yohanan, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 6, cuando Yahshua fue a una boda en Kená de Galil, el Evangelio nos dice algo de las costumbres, tradiciones judías rabínicas que prevalecían en aquel entonces. Pero después el mismo Yahshua condenó esta costumbre. Dice: ahora bien, había allí 6 vasijas de piedra utilizadas para guardar agua para la ceremonia judía del lavado de manos, cada una con una capacidad de 20 o 30 galones. Cuando el gobernador romano Pilato estaba siendo desafiado por las autoridades religiosas para que juzgara a Yahshua, había una costumbre registrada para nosotros que no era alajá, solo era una costumbre. Dice Yohanan 18:39, pero ustedes tienen una costumbre que en la época de Pesaj ponga a un prisionero en la libertad. ¿Quieren que ponga en libertad para ustedes al Melech HaYahudim?
al rey de los judíos? Los judíos tienen una costumbre para sepultar que conocemos por el Brit Hadashah, ¿sí? En Juan, capítulo 19, versículo 40, dice: cogieron el cuerpo de Yahshua, lo envolvieron en sábanas de lino con las especias, guardando las costumbres de Yehuda para sepultura. En el Tanaj aprendemos que los profetas de Baal también tenían costumbres. Dice Primero de Reyes 18:28 que gritaron, dice: así que gritaron más alto y comenzaron a rasgarse con espadas y cuchillos, como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. También hay una costumbre que fue establecida en Israel en el tiempo de los jueces, de los Shoftim. Jueces capítulo 11, versículo 39, dice: después de 2 meses ella regresó a su padre y él hizo lo que había prometido. Ella permaneció virgen, así que se hizo ley en Israel. Después de 2 meses, dice. Ahora aquí hay otra costumbre que nace de un mandamiento de hombre, de una fiesta creada por hombres, que es la costumbre establecida referente a la festividad de Purim, según conmemora los eventos registrados en el libro de Esther. Esther 9:27 dice: los judíos resolvieron y lo tomaron sobre ellos mismos, su zerá, su simiente y todos aquellos que se unieran a ellos, que sin falta ellos observarían estos 2 días de acuerdo de lo que había escrito en esta carta y en el tiempo designado todos los años. O sea, lo resolvieron entre ellos, no fue ordenado por el Creador. Podríamos decir lo mismo de Hanukkah, que es una costumbre de invierno que hace su aparición desde la época de los Macabeos. Allí está registrado. Yohanan 10, 22 y 23 dice que llegó la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Yahshua estaba caminando por los terrenos del templo en la columnata de Shlomo. No dice la escritura que Yahshua observó esta fiesta, sino dice que andaba por el templo, lo cual iba siempre al templo, no iba solamente para las fiestas. Hoy Minhag es clasificada bajo el término Komodim de alajá o ley oral. O sea que nosotros podemos ver que hay mandamientos dados por el Eterno, pero también hay mandamientos de hombres. Y hay tradiciones que son muy bonitas del pueblo de Israel, que hermosean el mandamiento, pero también hay tradiciones que deforman el mandamiento del Creador. Entonces nosotros tenemos que clasificar y diferenciar todo aquello que es bueno para la Torá, para el cumplimiento de las mitzvot del Eterno. El uso de la kipá, la cobertura, es una tradición, pero que se desprende de un diseño y de un principio de la Torá. Sabemos que el diseño que el Eterno estableció de la época de los servidores, de los sacerdotes, se cubrían la cabeza, se envolvía en su cabeza, en representación de sujeción al Creador. Lo mismo los profetas y todos los varones de Israel se cubrieron su cabeza. Ahora, en el Shulchan Aruch, Orach Haim 2.6, el volumen 1, en las páginas 11 y 12, Biur Alajá 91, el volumen 1, habla acerca de estos temas también, sobre el sentido de tener la cabeza cubierta en todo momento. El ejemplo de la costumbre de usar cobertura viene de una época desconocida, pero sabemos que en la época bíblica se utilizaba. Sin embargo, la halajá ha puesto que todo varón judío no puede caminar 4 pasos sin que su cabeza esté cubierta, ni hacer una bendición aún estando sentado sin su cabeza cubierta. En verdad es una máxima rabínica por los últimos 1000 años que conlleva este tipo de manera de pensar, llamando esto así una minjá Israel Toraí. Es decir, una costumbre de Israel es Torah, así le llaman ellos. Hidushei Rambam Pesachim 7b, Or Olam, Bet Yosef Orach Haim 128.6, Mishnah Berurá 125.8, el volumen 1, ¿sí? Convertir las costumbres en Torah, no importa lo antigua que sea la costumbre, es una violación de la Torah.
y hace de los que practican esto unos mentirosos. Esto de cierto refleja lo que dice Mishlei. El cubrirse la cabeza es tener sujeción al Creador. Pero cuando por alguna situación no tenemos la cabeza cubierta y se interpone una ley, una normativa de que no podemos caminar más de 4 pasos con la cabeza descubierta, entonces ya estamos incurriendo en una falta. No falta por hacer eso, sino falta por obedecer ese mandamiento de hombre. Dice Mishlei 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Elohim es pura. Él resguarda a aquellos que se cobijan en él. No añadas nada a sus palabras, o él te reprenderá y serás encontrado mentiroso. Estas son las mismas palabras, las de Mishlei, son las mismas que ya hemos visto en Deuteronomio 4.2, que dice claramente, para obedecer las mitzvot de Yahweh tu Elohim, que yo les estoy dando, no añadan nada a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Dice Deuteronomio 12:32, todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer, no añadan a ello ni sustraigan de ello. Entonces, así con este fundamento, nos lleva a aún otra categoría de ley farisaica o rabínica, la cual es referida como Takaná. Takaná es un decreto rabínico esencialmente traído de un puro invento y convertido en mandamiento de hombre para todo Israel y observarlo como ley normativa. La Takaná viene de las letras hebreas Tav, Kuf, Nun, Takán, lo cual lleva diferentes significados, tales como enderezar, afirmar, corregir, enmendar, reparar, poner en orden, establecer, confirmar, un remedio, una reforma, una medida. ¿Qué era una takaná para los rabinos antiguos? Bueno, la jerga rabínica era un mandamiento oral rabínico y enseñanza. Ejemplos de takanot tenemos Talmud de Babilonia, Berajot 33a, 45b, Shabbat 33b. También llamados decretos de los rabinos o una tradición de los ancianos por Yahshua. Un takaná era algo que solo los rabinos podían fabricar porque ellos tenían la autoimpuesta autoridad para hacerlo. Estas takanot, plural de takaná, fueron fabricadas por los escribas y fariseos en los días de Yahshua y después crecieron en la fértil tierra de los rabinos y su autoestablecida autoridad del periodo después del segundo templo. Esencialmente las takanot eran enseñanzas entregadas, de nuevo referidas con ley oral, que consistía de numerosos mandamientos en forma de promulgaciones o decretos, por promulgar estos numerosos mandamientos en añadiduras a la Torá de Yahweh Sebaot, y requerir que todo Israel viviera por ellos. Los fariseos estaban ejerciendo una jurisdicción hecha por ellos mismos para juzgar a todo Israel desde lo que ellos llamaron la silla o la cátedra de Moshe. Pero ocurre algo, la cátedra de Moshe solamente podía estar ocupada por descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Y estos rabinos habían usurpado esa cátedra porque la mayoría no eran hijos de Aarón. El farisaísmo era un poder político detrás de la fama, el poder y el dinero, nada más. Ellos formaron a su producto una cerca, entre comillas, alrededor de la Torá. Cuando la Torá dice que hay que llevarla a todas las naciones, lo mismo dijo Yahshua, como lo pone la Mishnah judía. La Mishnah Avot 1.1 dice, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yoshua a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres del Knesset Agdolá, de la gran sinagoga. Los últimos solían decir 3 cosas: sean pacientes en la justicia, cultiven muchos discípulos y hagan una sayak, una cerca alrededor de la Torá. De nuevo, en la Mishnah 3.13, Rabbi Akiva, uno de esos sabios, entre comillas, que proporcionó la destrucción completa de Jerusalén en el año 135, declarando a Bar Kokhba como el Mesías, el Mashiach, él dijo, la tradición, la Mesorá, es una cerca alrededor de la Torá.
Entonces aquí vemos claramente el tema de este audio que estamos estudiando. Para los escribas, los fariseos y rabinos, la cerca, la sayak, que ellos habían construido entre ellos mismos y todos los demás, sirvió para muchos propósitos, incluyendo guardar la Torá escrita, de ser asequible y violada por indignos gentiles, incluso israelitas asimilados. Pero también en la mente de aquellos en la cátedra de autoridad servía para mejorar, reparar, reformar y o cambiar o incluso sustituir la Torá escrita de Moshe. Ese es el objetivo de la cerca, cambiar la Torá. No es guardar la Torá, sino cambiarla. Con este tipo de poder controlador en sus manos podemos ver cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente. Poder tiende a corromper y poder absoluto corrompe absolutamente. Grandes hombres son casi siempre malos hombres. Las takanot no fueron construidas para el bien del pueblo, para el bien de la Torá escrita, por mucho que alguien quiera creerlo. Más bien, su solo propósito fue promover y establecer autoridad farisaica y rabínica y honor en Israel. Así como Yeshua tan correctamente dijo, en Mateo capítulo 23, versículo 1 hasta el 12, dice, entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidim les dijo, los maestros de la Torá y los perushim se sientan en la silla de Moshe, así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan pero no actúan. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilín anchos y sus tzitzit muy largos. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en las sinagogas. Y aman ser saludados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados rabí. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí, porque ustedes tienen un rabí y todos son hermanos entre sí. Y no llamen a nadie en la tierra padre, porque ustedes tienen un padre y él está en el cielo. Ni deben dejar que los llamen guías, maestros, porque ustedes tienen un guía, un maestro, y es el Mashiach. El mayor de ustedes tiene que ser su siervo, pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Cuando Yeshua enseñó la Torá escrita de Moshe, la gente común, que ellos le llamaban los Am Haaretz, tenían un sentido interno para conocer que sus enseñanzas eran verdad, ya que cargaban autoridad verdadera de la mano de Moshe. Al contrario de las takanot, de los escribas y fariseos, que solo buscaban usurpar la autoridad de Moshe, dándonos estas palabras. Dice Mateo 7, verso 28 y 29, cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Esto tiene una extraña similitud a otro evento de la historia judía, esa de la rebelión de Koraj contra Moshe, que está registrada en el capítulo 16 de Bemidbar, de Números. Los escribas y fariseos de los días de Yeshua, y después los rabinos, no estaban avergonzados de su agenda, es decir, del Talmud de Babilonia, y aun en que los preceptos no se pueden anular el uno al otro. Eso aplica solamente a un precepto bíblico con un precepto bíblico, o un precepto rabínico con un precepto rabínico. Pero en el caso de un precepto bíblico y uno rabínico, el precepto rabínico viene y anula el precepto bíblico. En Pesajim 115a, aquí podemos ver la gran soberbia de los rabinos de la antigüedad y la de los rabinos de hoy en día también. La enciclopedia judía, aprendemos esto, en el volumen 2, página 337. Dice, aun cuando ellos, los rabinos, deciden que la izquierda debe ser la derecha o la derecha la izquierda,
Cuando están equivocados o desviados en su juicio, ellos tienen que ser obedecidos. Eso es Rosh Hashanah 25a. Pero los rabinos también tenían el poder en ocasiones críticas para abrogar o modificar la Torá. En muchas instancias donde mayores transgresiones habían de ser prevenidas, o por amor a la gloria de Elohim, o por el honor del hombre, ciertas leyes mosaicas eran abrogadas o temporalmente omitidas justamente por los rabinos. Eso dice la enciclopedia judaica, la enciclopedia judía. Algunas ordenanzas rabínicas fueron promulgadas y aprobadas por ellos mismos, no por el propósito de proteger las leyes de la Torá escrita, sino que estos rabinos sintieron una necesidad independiente de promulgarlas. Otros, a pesar que fueron como medidas preventivas, salvaguardias para prevenir a la gente de violar los verdaderos mandamientos de la Torá escrita, en algunas instancias los rabinos lo vieron como correcto arrancar una ley de la Torá escrita para promulgar una de estas salvaguardias, entre comillas. O sea, leyes rabínicas son establecidas y basadas sobre pasajes escriturales para apoyo. Suspensión rabínica temporal de cualquier mandamiento escritural es también considerado Torá, según ello. Es tiempo de actuar en el nombre del Creador. Y dice también, es tiempo de actuar en el nombre de Elohim, suspender su Torá. Pero ¿qué dice el Salmo capítulo 119, versículo 126? Tiempo es de actuar, oh Adonai, han disipado tu Torá. Así está escrito en el Salmo. Tal no es una violación del mandamiento. Dice Deuteronomio 4:2, no añadirán ni restarán de él. Por lo tanto, no se puede modificar el precepto bíblico. Por supuesto, si usted mira el Salmo 119, versículo 126, en su contexto correcto, el mensaje es completamente diferente. El tiempo para Yahweh actuar ha llegado, porque ellos están quebrantando tu Torá, dice. El Salmo 119, 126 no dice que los rabinos tienen que actuar en nombre de Yahweh para suspender la Torá. Más bien llama a Yahweh a actuar contra aquellos que quieren destruir la Torá. Los ellos del verso 126 son los arrogantes del mismo verso 122, los opresores del verso 121, los perversos de la tierra del verso 119 y aquellos que se extravían de sus estatutos del verso 118. O sea, hay que leer en el contexto. Ellos han anulado la Torá. Entonces, continuando sus pensamientos, Rabbi Baruch Paz escribe, está claro entonces que de acuerdo a Rabat, una promulgación rabínica no constituye una violación del mandamiento de la Torá. No añadirás a la Torá, es más, es posible considerarlos parte de la misma Torá, porque encontramos con las leyes rabínicas mismas que están basadas en versos escriturales, y si fuera prohibido añadirles, esta práctica no sería seguida. Rabat explica que la suspensión temporal de mandamientos escriturales, cuando sea necesario, es también para ser visto como Torá, o sea, una mentira. También se escribió, debía añadir que hay leyes rabínicas basadas en versos escriturales. Si bien es cierto que hay muchos versos escriturales que han sido seriamente tergiversados por medio de Midrash, creativa para llegar a una preconcebida conclusión. Aparte de esto, muchas otras promulgaciones rabínicas, leyes de hombre, son iguales y sencillamente nuevas invenciones sin ninguna base escritural. Estas son las takanot. Dice también el pensamiento de Rabbi Paz, por amor a la Torá los rabinos los están aún permitiendo promulgar violaciones activas permanentes de la Torá. Después de todo, toda la ley rabínica descansa sobre el hecho de que los rabinos evalúan las cosas de acuerdo con los valores de la Torá. Ellos dicen que estas evaluaciones son realmente parte de la misma Torá, dentro del marco de la Torá, y que son la edificación natural del deseo de la Torá. Los rabinos no simplemente promulgaron decretos y ordenanzas por la diversión de ellos. Ellos los promulgaron de acuerdo a las necesidades de la Torá. Siendo el caso, es permitido legislar una violación de la Torá
porque esto no es realmente una violación como tal, sino la preferencia de un valor de la Torá sobre todo. Esta autoridad, entre comillas, es manipular la Torá a su antojo. Y aún llamarla Torá está tan arraigada en las mentes de los rabinos que tiene la apariencia de las palabras famosas de Hillel, que una vez dijo: si tú dices una mentira por mucho tiempo, lo suficiente alto y muy a menudo, el pueblo la creerá. Para muchos líderes de la vida religiosa y el pensamiento del judaísmo durante por lo menos el tiempo del Segundo Templo, la Torá escrita era solo una fuente de ley para hacer nuevas leyes. Para claridad, dejen que siga esto de una forma diferente. La ley escrita del Sinaí solo sirve como una fuente de ley para las autoridades farisaicas y rabínicas que hacen la ley para Israel. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia se nos dice que tengamos mucho cuidado en observar las palabras de los escribas, y cualquiera que las viole, cualquiera de sus promulgaciones, sus takanot, cae en pena de muerte, dice Erubim 21b. De nuevo, en el mismo Talmud se advierte que todos los minim, los herejes, ¿sí? Un min es un hereje, incluyendo también todos los netzarim, meshihim, los seguidores de Yeshua, todos aquellos que no aceptan autoridad rabínica, que rechazan el Talmud, irán al infierno, dice, y serán castigados allí por todas las generaciones. Eso está en Rosh Hashanah 17a. El Talmud también nos dice que ningún rabino puede ir al infierno, en Hagigá 27a. El rabí Eliezer y los rabinos de la Academia de Yavne, quienes habían estado envueltos en una disputa legal referente a asuntos sobre limpio e inmundo, en Baba Metzian 59b, finalmente al término de la sesión, los rabinos admitieron que ellos no escucharían aún a una voz del cielo si milagrosamente se manifestara y les hablara a ellos sobre Alajá. Basado en Deuteronomio 30, 11 al 15, pero ellos echan a la basura el contexto de ese pasuk. Cuando el Creador discernió que los rabinos no podían ser persuadidos a escuchar, aún el cielo referente al argumento de Rabí Eliezer acerca de la disputa en cuestión, el Todopoderoso se rió, dice el Talmud, que les dijo: Vanai nitzhuni, mis hijos me han derrotado, mis hijos me han derrotado. ¿Usted cree que todo esto es verdad? Con esto en mente, considere las siguientes palabras de Yeshua a Mashiach en Mateo 15, versículo 1 al 14. Entonces algunos perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yeshua y preguntaron: ¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones, las takanot, es decir, las reformas de la Torá, de los ancianos? Ellos no hacen netilat yadayim, lavamiento de manos antes de comer. Él respondió: en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yahweh, la Torá escrita, por sus tradiciones, por sus takanot? Pues Yahweh dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes dicen: si alguno dice a su padre o madre, he prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, por sus tradiciones, por sus takanot, ustedes han anulado y han declarado sin valor la palabra de Yahweh. Hipócritas. Y Yeshayá estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandamientos de hombres. Takanot. Luego Yeshua llamó a la gente y dijo: oigan y entiendan esto. Lo que hace una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Promulgar mandamientos y hacer reformas a la Torá. Eso es lo que hace impuro. Los talmidim vinieron a él y le dijeron: ¿sabes que los perushim se ofendieron al oír lo que les dijiste? Él respondió: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos estar, pues. Son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en un hoyo.
Entonces, de acuerdo a la correcta traducción de Matitiá 23.2, Yeshua 2 veces se refirió a las inferiores takanot de los fariseos ancianos y después comparó sus reformas a las superiores palabras eternas de la bendita Torá, compartiendo nueva luz en Matitiá, en Mateo 23, versículo 2 al 4, donde se lee en el texto hebreo: les dijo, los maestros de la Torá y los perushim se sientan en la silla de Moshe, así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan pero no actúan. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Entonces, entendido dentro del contexto de Mateo, podemos ver lo importante que es separar los mandamientos de hombre. Vamos a hacer una tefilá, una oración, y darle gracias a nuestro Abba Kadosh por el estudio que estamos compartiendo. Bendito Yahweh Sebaot, gracias te damos, Padre eterno, porque tu Torah es delicia y es vida para nosotros. Padre, gracias por enseñarnos tus palabras. Gracias, Abba Kadosh, por abrir nuestros ojos a toda mentira, engaño, todo mandamiento de hombre, Padre. Gracias, Padre, por mostrarnos las palabras de verdad de Yeshua, nuestro Mesías. Permite, Padre eterno, que aquellos que aún siguen cautivos de la religión salgan pronto, Abba Kadosh, de toda estructura de hombre. Beshen Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, el Mesías, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Padre eterno. Todá Rabá Lejá, bendito sea tu nombre, Abba. Amén. Ve amén.